Bueno, pues buenas tardes de nuevo. Seguimos con nuestra sesión de polinomios ortogonales y funciones especiales. Y nuestra siguiente conferenciante es la profesora Lidia Fernández de la Universidad de Granada. Y cuando quieras, Lidia, por favor. Gracias. Pues buenos días o buenas tardes a todos. Lo primero quería agradecer a la Real Sociedad Matemática Española y a la Sociedad Matemática Mexicana por la organización de este congreso, aunque sea online finalmente. Y especialmente quería agradecer a Miguel, a Luis y a Paco por haberme invitado a participar en la sesión de polinomios ortogonales y funciones especiales. Bueno, una vez hechos los agradecimientos, voy a empezar a hablar de mi trabajo, voy a presentar este trabajo sobre procesos de cuasinacimiento y muerte que voy a relacionar con los polinomios ortogonales en varias variables. Este es un trabajo que ha salido publicado recientemente y que he hecho en colaboración con Manuel Domínguez de la Iglesia, que está en la Universidad Autónoma de México. Entonces, bueno, pues hice un par de estancias allí y de ese par de estancias salió este trabajo y seguimos trabajando en esto. Entonces, la idea es relacionar estos procesos de cuasinacimiento y muerte con los polinomios en varias variables. Entonces, lo primero que voy a hacer es una pequeña introducción recordando un poco los procesos de nacimiento y muerte y los trabajos previos que hay de Carlin y MacGregor sobre este asunto. Después voy a pasar a los procesos de cuasinacimiento y muerte. Voy a hacer un recordatorio muy pequeño sobre dos propiedades que voy a utilizar sobre polinomios ortogonales multivariados y sobre lo que vamos a entender realmente como procesos de cuasinacimiento y muerte en nuestro caso. Y vamos a ver cuál es la relación que existe entre estos dos conceptos. Y por último, voy a dar un par de ejemplos muy sencillos. Tenemos algún ejemplo más, pero creo que es mejor quedarse con algo muy concreto en media hora para que se entienda un poco cuál es la idea. Entonces, como decía, los trabajos pioneros sobre la conexión entre estos procesos de nacimiento y muerte, ya sean discretos o continuos, y los polinomios ortogonales, se establecen en dos trabajos, bueno, en tres trabajos realmente de Carlin y MacGregor, dos del 57 y uno del 59, en el que se establece la fórmula de representación integral. Entonces, en el caso continuo, tenemos t, el tiempo, que se mueve en un intervalo, el que sea, continuo, y tenemos el espacio de estados, que va a ser el conjunto de los enteros no negativos. Entonces, x de t va a representar el estado del proceso en el instante t. Tenemos entonces una función de densidad de transición que nos mide la probabilidad de que en el instante t estemos en el estado j si suponemos que en el estado 0 estábamos en la posición y. Entonces, esta función de densidad de transición cumple una serie de propiedades, entre ellas la probabilidad de pasar del estado i al estado i más 1 tiene un desarrollo asintótico de este tipo, lambda sub i por t más una o pequeña de t, esto siempre cuando t decrece hacia 0. Este lambda sub i es lo que se llama la tasa de natalidad o la tasa de nacimiento, y cuando pasamos del estado i al estado i menos 1, aparece aquí mu sub i por t, y este mu sub i es lo que se llama la tasa de mortalidad. La única otra posibilidad es que pasemos del estado I al estado I y el desarrollo asintótico, digamos, sería de este tipo. El resto de opciones no se contempla, o sea, en todos los demás casos la probabilidad es 0. Entonces, en este caso, toda la información se puede colocar en una matriz que a lo que somos de polinomios ortogonales inmediatamente nos llama a ser una matriz tridiagonal, nos llama a matriz de Jacobi. Y efectivamente así va a ser, ¿no? Si nosotros llamamos P de T a la matriz que tiene todas estas probabilidades, P sub i J de T, esta matriz va a cumplir aquí unas ecuaciones que se suelen llamar ecuaciones de Kolmogorov, que dicen que la derivada de P en el instante T es justamente la matriz A, por cómo la hemos construido, por P de T, y también va a ser igual a P de T por A, o sea, tenemos el producto en los dos sentidos. Y además, P en 0 vale la identidad. Entonces, esta matriz A va a ser la matriz de Jacobi para ciertos polinomios. Observad aquí que la suma de los coeficientes aquí en la relación de recurrencia a tres términos
va a ser 0 en la derecha. Entonces vamos a tener una relación de recurrencia de este tipo. Tengo menos x por q sub n, va a ser lambda sub n por q sub n más 1, menos lambda n más mu sub n por q sub n y más mu sub n por q sub n menos 1. Entonces, lo que demuestran Carlin y MacGregor es que para cualquier IJ, esta probabilidad de transición se puede expresar como una integral. Y la integral sería la integral entre 0 y más infinito de una cierta función exponencial e elevado a menos x por t, ¿vale? T es el tiempo, por el producto de estos dos polinomios, q sub i de x por q sub j de x, con respecto a una cierta medida que será la medida espectral de p, que no es más que la medida con respecto a la cual estos polinomios q sub i son ortogonales. Además, esta constante pi sub j que aparece delante no es más que la inversa de la norma con respecto a esa medida espectral del polinomio q sub j. Si estamos en el caso discreto, esto también está en los trabajos de Carlin y MacGregor, entonces, en este caso, el espacio de estado va a ser los enteros positivos y ahora vamos a representar por x sub n al estado del proceso en el instante n, es decir, bueno, es habitual que el tiempo en este caso se denomine por n. Probablemente en algunos momentos escriba t y en otros n, pero... entonces, en este caso, la probabilidad de que en el instante n más 1 el estado sea j, supuesto que en el instante n era i, le vamos a llamar p sub ij, ahora no depende de t. Y este p sub ij va a ser siempre mayor o igual que 0 y exactamente igual que antes, si la diferencia entre i menos j en valor absoluto es mayor que 1, esa probabilidad va a ser 0. Es decir, que solamente podemos pasar a estados vecinos, a estados adyacentes. Entonces, normalmente vamos a usar esta notación, que esta notación vuelve a llamarnos a nosotros a las matrices de Jacobi. La probabilidad de pasar de i a i más 1 la vamos a llamar a sub i, de i en i b sub i y de i en i menos 1 c sub i. Y entonces toda la información la vamos a tener en una matriz tridiagonal, ¿de acuerdo? Y entonces, como decía esto, sí que es verdad que sabemos que a partir de esa matriz, si consideramos que esa matriz es una matriz de Jacobi, tenemos unos polinomios que van a cumplir una relación de recurrencia a 3 términos de este tipo, ¿vale? En este caso, de nuevo, Carlin y MacGregor probaron que si nosotros consideramos la matriz de transición en n pasos, que no es más que la potencia enésima de la matriz P, entonces la probabilidad, o digamos, el bloque o el elemento IJ de esa matriz P elevado a n va a ser otra vez una integral, la integral entre 0 y más infinito, de la potencia enésima de x por el producto de q sub i por q sub j con respecto a esa integral con respecto a la medida de phi, que vuelve a ser otra vez la medida espectral, ¿vale? La medida con respecto a la que los polinomios son polinomios ortogonales. Y de nuevo, estos pi sub j que aparecen aquí no son más que las inversas de las normas de los polinomios. A partir de esta relación entre los procesos de nacimiento y muerte y los polinomios ortogonales se pueden analizar muchas propiedades utilizando precisamente propiedades de los polinomios ortogonales, como pueden ser las probabilidades de transición, la distribución invariante o estudiar si el proceso es recurrente o transitorio, por ejemplo, ¿no? Entonces, este tipo de propiedades se han estudiado por muchos autores en los últimos 60 años. Aquí he nombrado algunos de ellos, por supuesto no son todos. Y entonces se pueden obtener muchos aspectos probabilísticos a partir de justamente esta relación con los polinomios ortogonales. Una extensión natural de estos procesos de nacimiento y muerte viene por los procesos de cuasi nacimiento y muerte, que son de los que nosotros vamos a hablar aquí. Ahora el espacio de estado, en vez de ser el conjunto de los enteros no negativos, van a ser parejas de dos números enteros. El primero, n, es un número entero positivo, se llama nivel, y el segundo, k, que se mueve entre 1 y una cierta constante que depende de n, se llama fase. Entonces, ahora en este proceso de cuasi nacimiento y muerte, lo que va a ocurrir es que nosotros nos vamos a poder mover de un nivel al siguiente o al previo, pero en cuanto a la fase no hay ninguna limitación. Todas las transiciones entre fases son posibles, están permitidas. Entonces, ahora la matriz del proceso no es una matriz tridiagonal, sino una matriz tridiagonal por bloque. Si este numerito R sub n que hemos dicho aquí que depende de n es 1, entonces quiere decir que es como si no tuviéramos fases y tendríamos una cadena de nacimiento y muerte como la que estudiaron Carlin y MacGregor. Si para cualquier n esta R sub n es fija, es decir, no depende realmente de n, es 2, 3, 4, lo que sea, un número fijo, entonces
todos los bloques de las matrices de Jacobi tienen exactamente la misma dimensión y en este caso todo el análisis espectral se puede desarrollar a partir de polinomios ortogonales matriciales. Y en esto han trabajado varios autores, entre ellos Clayton, Grunbaum o Manuel Domínguez de la Iglesia, que es el coautor de este trabajo, o Pablo Román, entre otros. Entonces, nosotros vamos a estar en el caso en el que esta R sub n, que puede depender de otro parámetro más, de R sub n super d, va a ser el número combinatorio n más d menos 1 sobre n. En el caso en el que d sea 2, que van a ser los ejemplos que voy a poner yo, ese número no es más que n más 1, ¿vale? Entonces, en este caso, aparecen de una forma natural los polinomios ortogonales en varias variables. Estos ya han aparecido antes. De hecho, Carlin y MacGregor ya trabajan con polinomios ortogonales en varias variables, pero siempre van a ser polinomios ortogonales discretos, ¿vale? Ahí también vuelvo a mencionar varios autores que han trabajado con esta conexión. Nosotros lo que vamos a trabajar ahora va a ser con polinomios ortogonales continuos y vamos a intentar relacionar estos polinomios continuos con los procesos de cuasi nacimiento y muerte. Entonces, toda esta idea viene por un trabajo de Clayton de 2010 en el que dice que lo más natural es que los ejemplos más complicados de estos procesos de cuasi nacimiento y muerte vengan de polinomios ortogonales multivariados. Entonces, ¿qué es lo que nosotros pretendemos? Lo que nosotros pretendemos es encontrar una normalización adecuada para nuestros polinomios ortogonales, de manera que si nosotros cogemos las correspondientes matrices de Jacobi, que ahora veremos que tenemos varias, una por cada una de las variables con las que estamos trabajando, nosotros podamos coger una combinación lineal de esas matrices de Jacobi y eso nos dé lugar a un proceso de cuasi nacimiento y muerte que puede ser tanto en tiempo continuo como en tiempo discreto. ¿De acuerdo? Y entonces voy a poner, como decía, algunos ejemplos de polinomios ortogonales bivariados, porque en dos variables siempre se entiende un poco mejor. Entonces, de polinomios ortogonales multivariados, solamente dos cosas. Si nosotros tenemos el anillo de polinomios en de variables, para cada n, este R sub n, que ya he mencionado antes, que este número combinatorio, representa, esta d ahora es el número de variables que tengo, ¿vale? Y este R sub n representa la dimensión del espacio de todos los polinomios homogéneos de grado total n. Entonces, un sistema de polinomios ortogonales con respecto a un funcional va a ser una sucesión de vectores columna que va a tener tamaño creciente y cuyas entradas van a ser polinomios ortogonales con respecto a ese funcional. Es decir, P sub n va a ser una lista, un vector, donde cada uno de estos polinomios que hay aquí es un polinomio de grado total n. Todos estos polinomios van a ser ortogonales a los polinomios de grado más pequeño que n y no necesariamente tienen que ser ortogonales entre sí. Pero sí que tienen que ser todos independientes, de manera que esto formaría, digamos, una base de los polinomios de grado n. Entonces, la ortogonalidad normalmente se suele expresar en forma matricial de esta manera, porque P sub i es un vector columna, P sub j traspuesto sería un vector fila, de manera que esto de aquí no es más que una matriz donde tengo todos los productos de todos los elementos que están en P sub i por todos los elementos que están en P sub j. Entonces, decir que esto es la matriz nula es tanto como decir que todos los polinomios de aquí son ortogonales con todos los de aquí. Y al producto de P sub j por P sub j traspuesta le asignamos una matriz que va a ser una matriz regular, que aquí le voy a llamar pi sub j a la menos 1 por el significado que tiene después en los procesos de cuasi nacimiento y muerte. Entonces, si tenemos un sistema de polinomios ortogonales con respecto a un funcional, para cada una de las variables que tengo, es decir, tengo de variables, tengo de relaciones de recurrencia a tres términos. Es decir, cuando yo multiplico cada una de las variables por cada uno de los vectores P sub n, esto siempre lo voy a poder expresar como una combinación lineal de los vectores P sub n más 1, P sub n y P sub n menos 1, donde ahora aquí los coeficientes que tengo, AN, BN y CN, son matrices, ¿vale? Del orden adecuado. Y además esas matrices tienen que cumplir ciertas condiciones técnicas de rango que tampoco voy a mencionar porque son cuestiones sencillamente técnicas. Entonces, asociada a cada una de estas matrices, tengo una matriz de Jacobi por bloque. De manera que otra vez, como tengo de variables, tengo de matrices de Jacobi. Y esto es todo lo que más o menos necesitamos saber sobre polinomios ortogonales en varias variables. Volvemos entonces a los procesos de cuasi nacimiento y muerte.
Entonces, yo tengo mi espacio de estados, como decíamos antes, donde n representa el nivel y k representa la fase. Vamos a decir que ZT es un proceso de cuasi nacimiento y muerte si solo están permitidas transiciones entre niveles adyacentes, pero siempre voy a poder tener transiciones entre todas las fases. Esta idea ya la había comentado antes y si estamos en el caso, vamos a pensar primero en que tenemos un proceso en tiempo discreto, es decir, el tiempo es 0, 1 en adelante. Esta condición va a ser equivalente a que la probabilidad de que Z1 sea N1, K1, condicionado a que Z0 es N0, K0, es igual a 0 si la distancia o el valor absoluto de N1 menos N0 es más grande que 1. Entonces, estamos siempre en esta situación en la que solamente podemos movernos un nivel arriba o abajo, pero todas las fases, el movimiento es posible entre todas las fases. Entonces, la matriz de transición de un paso va a tener una forma tridiagonal por bloque, de esta manera, donde ahora aquí tengo unas matrices A sub i que van a tener tamaño R sub i por R sub i más 1, y ahí nos vamos a encontrar todas las probabilidades de todas las formas posibles de movernos de un nivel hacia el nivel superior, moviéndonos a cualquiera de las fases. En B sub i nos encontraremos todas las probabilidades de movernos entre fases sin cambiar de nivel, y en C sub i nos encontraremos todas las probabilidades de bajar un nivel a cualquiera de las fases. Ahora vamos a llamar E sub n a un vector que va a tener todas las componentes iguales a 1. Y también voy a llamar con E en negrita a lo que sería el vector E infinito, es decir, un vector infinito todo entero lleno de 1, ¿no? Entonces, como la matriz P va a ser siempre una matriz estocástica, pues todas las entradas de esa matriz van a ser no negativas y además todas las filas van a sumar 1. Es decir, si nosotros multiplicamos P por el vector este que está lleno de 1, volvemos a obtener otra vez el mismo vector, ¿vale? Sencillamente lo que quiere decir eso es que todas las filas de la matriz P suman 1. Y esta sería la manera de expresarlo utilizando los bloques que aparecen dentro de esa matriz P. Si estamos en un proceso en tiempo continuo, entonces vamos a suponer que tenemos un operador infinitesimal A que está asociado con la función de transición P y que va a tener la misma estructura tridiagonal por bloque que hemos visto antes, ¿vale? Entonces, eso va a querer decir que todas las entradas van a ser no negativas y ahora las filas, en vez de sumar 1, van a sumar 0. Es decir, lo que vamos a tener es una condición de este tipo. A por E va a ser igual a 0. O, equivalentemente, lo podríamos escribir de esta manera si usamos los bloques que están formando parte de la matriz. Entonces, la función de probabilidad de transición que cumple que P en 0 es la identidad y que la derivada de P en 0 es justamente igual a A, al operador infinitesimal A, va a cumplir otra vez las ecuaciones de Kolmogorov, es decir, la derivada de P en T va a ser igual a por P y va a ser igual a P por A. Eso para cualquier valor de T positivo. Entonces, partimos de un proceso de cuasi nacimiento y muerte como el de antes, donde ahora R sub n va a ser este número de aquí, que va a representar el número de fases que vamos a tener en el nivel n. Entonces, vamos a suponer ahora que la matriz P o la matriz A, o sea, el operador, ya sea discreto o continuo, me da igual, lo podemos escribir de esta manera, como una combinación lineal de matrices. Estos tau sub 1, tau sub d son números reales y estas matrices, J sub 1, J sub d, son matrices tridiagonales por bloques como las que venimos hablando todo el tiempo, ¿vale? Y los bloques que están aquí se van a llamar C sub n, B sub n y A sub n, igual que antes, van a cumplir ciertas condiciones de rango. Además, vamos a necesitar que las matrices J sub i sean conmuten 2 a 2 y además tienen que cumplir que se puedan simetrizar en cierto sentido, ¿vale? Entonces, cuando todas estas condiciones técnicas, digamos, se dan, que no es demasiado complicado, siempre vamos a poder construir una sucesión o un sistema de polinomios que va a ser ortogonal con respecto a un cierto funcional lineal definido positivo, ¿vale? Este sistema de polinomios realmente se puede describir recursivamente a partir de las matrices AN, BN y CN. Y además, como digo, en el libro de Dankel y Su, que es el referente habitual para los polinomios ortogonales en varias variables, se puede ver cómo se construyen los polinomios y cómo se encuentra este funcional. Entonces, podemos encontrar siempre, a partir de que tengamos esas matrices J sub i,
cumpliendo esas condiciones, una sucesión de polinomios que sean ortogonales. Cuando este funcional lo podamos expresar como una integral, nos vamos a encontrar una situación de este tipo, que es la que nosotros vamos a tratar en los ejemplos, ¿vale? Tenemos la integral en un cierto dominio del producto de dos polinomios o de dos vectores de polinomios por el peso. Si I y J son diferentes, eso va a ser una matriz nula, y si I y J son iguales, entonces vamos a tener aquí una matriz regular. Además, en particular, estos polinomios ortogonales van a cumplir la relación de recurrencia a tres términos con esos coeficientes que vienen justamente de esas matrices. Tenemos varias relaciones de recurrencia, ¿de acuerdo? Como decía antes, una para cada variable. Entonces, el teorema espectral ahora, para operadores autojuntos, nos va a permitir deducir una fórmula que es prácticamente igual a la representación integral de Carlin y MacGregor. Es decir, yo lo que sé, a partir de ahí, si estamos en el caso discreto, yo voy a coger la matriz P elevado a n, la matriz del proceso en n pasos, y si cogemos o si tomamos el bloque IJ de esa matriz, vamos a ver que ese se puede expresar también como una integral aquí de una combinación lineal de las variables, tau sub 1 por x sub 1, tau sub d por x sub d. Estos tau sub 1, tau sub d son los mismos que teníamos antes en la combinación lineal de las matrices j sub i, esto elevado a n, el producto de los polinomios y el peso. ¿De acuerdo? Y aquí nos van a aparecer unos pi sub j. Entonces, cada bloque de aquí lo que nos va a dar son las probabilidades de movernos del nivel I al nivel J en n pasos. Si esta matriz pi sub j es una matriz diagonal, es decir, esta pi sub j, recordamos que era la inversa de la matriz inversa de la matriz que sería de las normas, ¿vale? Entonces, si los polinomios son mutuamente ortogonales, esta matriz de aquí va a ser una matriz diagonal. Y si la matriz es diagonal, entonces nosotros podemos obtener precisamente cada uno de los elementos de esta matriz. Es decir, podemos saber cuál es la probabilidad de movernos del estado del estado I' al estado JJ', porque lo que estaríamos sería tomando el elemento I'J' de esta matriz grande de aquí. Y eso lo podríamos expresar como una integral sencilla, que sería la integral de esta combinación lineal elevado a n, el polinomio, esto ya es un polinomio, no un vector, P sub I de x, el polinomio P sub JJ' de x, y con respecto al peso. Si en vez de tener un proceso discreto tenemos un proceso continuo, obtenemos una representación del mismo tipo para la función de transición. Lo que vamos a tener ahora es que la función de transición P sub IJ se va a expresar como una integral. Ahora, en vez de tener una potencia de la combinación lineal de las variables, lo que tenemos es la exponencial de esa combinación lineal de las variables multiplicada por t. Y todo lo demás es exactamente igual. Aquí tengo mis polinomios ortogonales y aquí tengo la inversa de las normas. Y de nuevo, si los polinomios son mutuamente ortogonales, entonces podemos determinar cada uno de los elementos que están en esa matriz. Sencillamente es una integral de un producto de dos polinomios por una exponencial. Recíprocamente, supongamos que tenemos una función peso que tiene soporte en un cierto conjunto de R elevado a D. Siempre vamos a poder construir una familia de polinomios ortogonales con respecto a esa función peso. A las normas, otra vez, de esos polinomios les vamos a llamar pi sub j-1. Y esta familia va a cumplir una relación de recurrencia a tres términos y los coeficientes se pueden calcular en términos del funcional o de la función peso realmente, ¿no? Nosotros todos los ejemplos que hemos visto lo hemos tratado de esta manera. Nosotros hemos partido de una función peso, de unos polinomios ortogonales conocidos, y a partir de ahí hemos construido un proceso de cuasi nacimiento y muerte en los casos en los que lo hemos conseguido, que no ha sido en todo, evidentemente. Entonces, la sucesión de las normas va a tener un papel importante, sobre todo relacionado con el concepto de medida invariante asociada con P o con A, con el funcional, o sea, con el proceso discreto o continuo. Entonces, lo primero que hacemos nosotros es demostrar que las inversas de las normas se pueden expresar de esta manera. Esto es, en realidad, son sumas y productos matriciales. Estas matrices A sub I que intervienen aquí son las matrices que aparecían en la relación de recurrencia a tres términos
Y estas otras matrices que aparecen aquí son sencillamente inversas generalizadas de las matrices C. O sea que realmente todo lo estamos expresando en términos de las matrices que aparecen en la relación de recurrencia de tres términos. Además, esto no depende de la inversa generalizada que se elija y todo esto está demostrado también en el trabajo de... O sea, que la elección de la inversa está demostrado en nuestro trabajo que realmente no importa a la hora de calcular esa norma. También se puede hacer algo parecido, una fórmula parecida para las normas, pero realmente esta es la que es relevante. Cuando estamos en el caso de una variable, esos números se llaman los coeficientes potenciales y se obtienen de esta manera, a sub 0 por a sub n menos 1 partido por c sub 1 por c sub n, donde ahora esto sería el equivalente en números a lo que son nuestras matrices en la relación de recurrencia de tres términos. Entonces, la fórmula es realmente muy parecida. Nuestro resultado principal. Nosotros tenemos nuestra matriz de transición de probabilidad, que está dada como una matriz tridiagonal en bloque. Podemos definir a partir de esa matriz de transición de probabilidad, a partir de esos bloques, unas matrices pi sub n, que las vamos a definir exactamente igual que antes, es decir, aquí tengo las matrices A, aquí tengo las inversas de las C. Y vamos a considerar el siguiente vector fila, es decir, recordamos que este vector E, negrita, no era más que un vector que tenía todas sus componentes iguales a 1. Entonces, cuando nosotros multiplicamos una de estas matrices pi por el vector E, lo único que estamos haciendo es considerar la suma de todos los elementos de cada una de las filas, ¿no? O sea, aquí estamos sumando la primera fila, segunda, tercera y así, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo es coger esas matrices pi sub n, vamos a sumar todos los elementos que están en cada una de las filas y eso lo vamos a colocar en un vector aquí infinito, digamos, ¿no? Que tiene infinitas componentes. Entonces, ese pi así definido es una medida de probabilidad invariante para el proceso discreto, es decir, que todas las componentes de pi son no negativas y se cumple esta condición. Es decir, pi sería un vector estacionario para este proceso. Y se construye de una manera muy sencilla a partir de los bloques de la matriz de Jacobi. Si en vez de tener un proceso discreto tenemos un proceso continuo, todo funciona exactamente igual, pero ahora ese vector infinito pi que hemos construido, lo que va a cumplir es que pi por a es igual a 0, no a pi. Además, podemos ver que la medida será una distribución invariante cuando, al sumar todos los elementos del vector pi, esa suma, esa serie, sea menor que infinito, ¿no? La suma de la serie sea finita. Entonces, cuando tenemos procesos discretos, si usamos la representación de Carlin-MacGregor y el teorema de Lebesgue, podemos ver que si tenemos un proceso irreducible, que el proceso sea irreducible quiere decir que la probabilidad de pasar de un estado a otro es siempre positiva, ¿vale? Todos los estados, digamos, están conectados. Entonces, si estamos en un caso de un proceso irreducible, entonces ese proceso va a ser recurrente en el caso discreto si solo si esta integral que tenemos aquí diverge. En cualquier otro caso, el proceso va a ser transitorio. Si estamos en el caso continuo, será recurrente si solo si se cumple esta condición de aquí, es decir, esta integral diverge. La diferencia aquí tenemos el peso con respecto al que hemos hecho la ortogonalización y la diferencia está aquí en el denominador, ¿no? Aquí tenemos 1 menos la combinación lineal que estamos usando siempre de las variables y aquí tenemos sencillamente esa combinación lineal sin el 1, ¿no? Entonces voy a ver rápidamente algo sobre los ejemplos que hemos visto, ¿no? El primer ejemplo, cuando uno se pone a trabajar con polinomios ortogonales en varias variables, primero lo que hace uno es probar qué pasa con los polinomios ortogonales productos, porque son los más sencillos. Nosotros consideramos dos funciones peso, una en la variable x, otra en la variable y, las multiplicamos y ya tenemos un peso en dos variables, de manera que si conocemos los polinomios ortogonales con respecto al primer peso y con respecto al segundo y los multiplicamos, tenemos una sucesión de polinomios ortogonales con respecto al peso w. Los colocamos en vectores como hemos hecho anteriormente y ya tenemos nuestro sistema de polinomios ortogonales. Además, aquí van a cumplir dos relaciones de recurrencia a tres términos. Tenemos dos variables, en los ejemplos siempre vamos a tener dos relaciones de recurrencia a tres términos. Esto va a ser general. Y entonces tenemos dos matrices de Jacobi por bloque. J1 relacionada con la primera relación de recurrencia a tres términos, J2 con la segunda.
En este ejemplo, todo es muy sencillo, porque las matrices que intervienen en esas relaciones de recurrencia, pues son prácticamente matrices diagonales, porque las variables están separadas. Entonces, nos encontraríamos como un diagrama de posibles transiciones del proceso que estaría generado tanto por una de las variables, tanto por una de las matrices J1 como la otra, sería algo así, es decir, desde un estado, por ejemplo, este 4,2, podemos pasar al nivel 5,2, al nivel 3,2, es decir, nos movemos, cambiamos de nivel dejando fija la fase y aquí pues aumentamos el nivel, aumentando también la fase o disminuimos el nivel, disminuyendo también la fase. Vale, este ejemplo entonces es muy sencillo. Aquí, por ejemplo, podemos considerar el producto de dos polinomios de Jacobi y obtendríamos, pero realmente es como si tuviéramos dos procesos independientes que lo estamos tratando conjuntamente. Entonces, como los polinomios de Jacobi dan lugar a un sistema o a un proceso de nacimiento y muerte discreto, pues aquí obtendríamos un proceso de cuasi nacimiento y muerte también en tiempo discreto. Y se podría ver una interpretación en términos de modelos de urna. Si utilizamos, por ejemplo, un producto de dos Laguerre, pues entonces podríamos obtener un sistema continuo y se podría interpretar como un modelo de crecimiento lineal. El siguiente ejemplo que uno se plantea es el que se obtiene mediante la construcción de Curvinder, que este tipo de construcción fue introducida por Agajanos, pero normalmente nosotros le solemos llamar la construcción de Curvinder porque fue el que más la trabajó. Entonces, en particular, lo vamos a ver con un ejemplo, pero se puede hacer con otros casos. Hemos hecho también, por ejemplo, el simplex. Vamos a considerar un dominio parabólico, es decir, esta región va a estar limitada por una parábola y una línea recta. Y en este dominio podemos definir este producto escalar con respecto a esta función peso aquí, donde alfa y beta, los dos parámetros que aparecen aquí, tienen que ser mayores que menos 1. Y se pueden construir a partir de aquí los polinomios, una base de polinomios que son mutuamente ortogonales. Y esta base se obtiene sencillamente multiplicando aquí un polinomio de Jacobi estándar evaluado en la variable 2x menos 1, aquí otro polinomio de Jacobi estándar evaluado en y partido por la raíz de x, y aquí multiplicamos por una potencia de x, porque si no, esto que nos quedaría aquí no sería un polinomio. Ahora vamos a necesitar, esta es la parte importante en los ejemplos, siempre vamos a buscar una base en la que se cumpla. Si queremos un proceso de cuasi nacimiento y muerte discreto, vamos a necesitar que haya un punto en el que todos los polinomios valgan 1. ¿Vale? En este caso nosotros utilizamos el punto 1, 1, pero también se puede utilizar el punto 1, menos 1, que son como los vértices o como las esquinas del dominio. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues fácil, porque esta base que nosotros hemos construido aquí no son más que polinomios de Jacobi, sabemos perfectamente cuánto vale evaluar un polinomio de Jacobi en el 1, nos queda aquí entonces una cantidad que sabemos que es distinta de 0, y si dividimos nuestro polinomio por esa cantidad que es distinto de 0, ya tengo un polinomio que vale 1 siempre en este punto. O sea, toda la base entera de polinomios que tenemos aquí cumple esta condición. ¿Para qué nos sirve esto? Pues nos sirve precisamente para que las matrices de Jacobi sean matrices estocásticas. Cuando yo evalúe aquí en el punto 1, 1, lo que voy a tener aquí precisamente es que la suma de todos los elementos, la suma de las filas de las matrices de Jacobi van a ser 1. ¿De acuerdo? Voy a tener entonces que la matriz va a ser una matriz estocástica. Entonces, vamos a tener aquí dos relaciones de recurrencia a tres términos. En la primera, las matrices que intervienen son matrices diagonales y en la segunda, pues ya tienen un aspecto un poco más... Van a ser matrices tridiagonales. Esto es lo que ocurre en general con la construcción de Curvinder. En el caso particular del dominio parabólico, muchos de los elementos son cero. De hecho, de la matriz A, solamente una de las tiras, digamos, de números que no sean cero, la 1 y la 2 son todos cero. En la matriz B, B sub nk2, todos los elementos de este tipo son cero. Y en la C, tanto C2 como C3 también son cero. O sea que realmente en las matrices tenemos muchos elementos iguales a cero. Entonces, como decía, por estar normalizados los polinomios de esa manera, las matrices van a ser matrices estocásticas. Vamos a tener dos procesos de cuasi nacimiento y muerte discretos. El primero, trivial. Y aquí tenemos un diagrama de posibles transiciones del proceso. Es decir, del estado, por ejemplo, 3,2, podemos pasar
al 3,1, es decir, nos podemos mover dentro del mismo nivel cambiando de fase, uno arriba, uno abajo, o podemos pasar al nivel inferior o al nivel superior, pero disminuyendo también la fase en ambos casos. Consideramos una combinación lineal de esas matrices y vamos a ver que la matriz entonces va a ser estocástica cuando esa combinación lineal no sea realmente una combinación lineal, sino una combinación convexa, es decir, tau esté entre 0 y 1, tengamos una situación de este tipo. Entonces tendremos una familia de procesos de cuasi nacimiento y muerte discretos. Utilizamos la fórmula de Carlin-MacGregor y cada uno de los bloques Pn se puede obtener de esta manera. Es decir, aquí tengo mis polinomios ortogonales, la función peso que tenemos en el recinto parabólico y aquí tenemos la combinación convexa de x y de y elevada a n. Y aquí, de nuevo, las inversas de las normas. Además, según nuestro teorema, podemos construir una medida invariante para P y podemos estudiar cuándo el proceso es recurrente o no. Y entonces, para que el proceso sea recurrente, lo único que vamos a necesitar aquí es comprobar que esta integral que aparece aquí diverge y esta integral diverge dependiendo de que tau sea 1 o esté entre 0 y 1, dependiendo de los valores de los parámetros alfa y beta. Si tau vale 1, diverge cuando alfa es negativo y si tau está entre 0 y 1, diverge solo si alfa más beta es menor o igual que menos 1. Es decir, que cuando alfa y beta son positivos no hay ningún problema con la integral. Y ya lo último que voy a ver es una interpretación probabilística de este caso. Entonces, consideramos P la matriz J sub 2 y vamos a suponer que alfa y beta son enteros no negativos. Entonces, vamos a tomar nuestro proceso de cuasi nacimiento y muerte discreto en este espacio de estado, NK, y la matriz de transición de un paso es J2. Entonces, esto lo vamos a interpretar en términos de urnas. Vamos a tener dos urnas, A y B, que tienen bolas azules y rojas, y en cada instante de tiempo, el estado NK representa que tenemos N bolas azules en A y K bolas azules en B. Entonces, hacemos dos pasos. En el primer paso, extraemos una bola de B, y según sea azul o roja, vamos a modificar la composición de bolas rojas y azules en la urna A. En el segundo paso, extraemos una bola de A, y dependiendo de lo que obtengamos, añadimos o quitamos bolas también en ambas urnas. Entonces, aquí, en un primer paso, nosotros partimos de N bolas azules en A y K azules en B, añadimos bolas o quitamos bolas rojas en la urna B para tener aquí el número de bolas K más 2 beta más 1 y extraemos una bola de la urna B. Si al extraer la bola de la urna B, la bola es azul, aquí nos va a quedar entonces una bola azul menos, las rojas se van a quedar iguales, y en la urna A vamos a añadir y a quitar bolas azules y rojas hasta que tengamos una composición de este tipo. 2n menos 2k más 2 alfa más 2 azules, 2n más 2 beta más 1 roja. Si es roja, pues ahora tendremos aquí una bola roja menos, el número de bolas azules será exactamente el mismo, y en la urna A modificamos el número de bolas azules y rojas hasta obtener una composición de esta forma. ¿De acuerdo? Segundo paso. Si estábamos en el caso azul, si teníamos una composición de este tipo, extraemos una bola de A. Si es azul, lo que vamos a hacer es, esta la vamos a dejar igual, y en esta modificamos el número de bolas azules, las rojas nos dan igual, hasta quedarnos exactamente con N. Si es roja, prácticamente igual, pero en vez de obtener N aquí, nos vamos a quedar con N menos 1. Y algo parecido en el caso en el que hubiéramos tenido bola roja. De manera que nosotros vamos a pasar del estado NK al estado NK-1 si extraemos azul y azul, y la probabilidad de transición viene dada por el coeficiente BNK1 que habíamos visto antes. Paso, si extraemos una bola azul y una roja, del NK al N-1, K-1, y esta de aquí va a ser la probabilidad de transición, y así en todos los casos. Y como decía, hemos visto también algo parecido con el simple, aunque un poquito más complejo, y algunos ejemplos más hemos intentado obtener, pero nos hemos encontrado algunos problemas, sobre todo con la normalización de los polinomios. Y bueno, con esto creo que aquí hay algunas referencias de las que he utilizado
Y sencillamente termino con una foto de Guanajuato donde hubiéramos estado si hubiéramos podido hacer esta conferencia presencial y hubiera sido mucho más interesante seguramente. Pues muchas gracias a todos los que hayáis llegado hasta aquí escuchándome. Muchas gracias, Lidia. Bien, ha sido muy interesante y hay una cuestión que me interesa a mí particularmente y es en estos procesos de cuasi nacimiento y muerte, el que la función peso sea una función peso clásica o, vamos, clásica entendida en el sentido de que es una generalización de los polinomios ortogonales de Jacobi a dos variables, ¿eso jugaba un papel esencial o tenéis ejemplos distintos? No, se puede hacer, por ejemplo, con polinomios de Laguerre. No tienen por qué ser necesariamente Jacobi. Pero sí que, tal y como nosotros lo hemos hecho, nosotros hemos partido de una familia conocida. Entonces, con la familia conocida hemos intentado pues encontrar una interpretación en términos probabilísticos, en términos estocásticos, pero no con todas tampoco lo hemos conseguido. Ni siquiera con todos los casos de Jacobi. Pero muy bien. lo que es fundamental es tener los polinomios. Por ejemplo, lo más complicado es eso, es normalizarlo. Sí, entiendo. La dificultad. Esa condición de que valieran 1 en el 1, 1. Sí. Necesita encontrar un punto, si quieres un proceso discreto, necesita encontrar un punto en el que todos los polinomios valgan 1 o en el que todos los polinomios valgan 0 si quieres un proceso continuo. Porque si no, no consigues la interpretación para que la matriz de Jacobi cumpla lo que tiene que cumplir. Sí, eso es una estandarización corriente también para los polinomios de Jacobi, el ponerle que en el extremo del intervalo valga 1. No es lo habitual, pero también es corriente. Muy bien. Yo no tenía más preguntas. Gracias, Miguel. Pues, oye, Lidia, yo sí que te puedo hacer una pregunta rápido que me ha gustado muchísimo, pero que no sé si tenemos tiempo, si no ya me espero al congreso. Era solamente si tú puedes obtener un proceso de casi nacimiento y muerte, con los polinomios del disco, si habéis pensado en eso o algo así. Pues lo que pasa con los polinomios del disco es que hemos probado con todas las bases que se conocen y no hemos conseguido encontrar ninguna en la que haya un punto en el que no se anule algún polinomio, porque necesitas que toda la base entera valga 1 en un punto en concreto. Y no hay ninguna posibilidad con ninguna de las bases, hemos probado todas, pero vamos, esa es la espinita que tenemos clavada. Vale, gracias, Lidia. Gracias, Chelo. Pues nada, muchas gracias entonces por venir y voy a detener la grabación.